Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Ay, discúlpenme. Buenas tardes. Estaba terminando una audiencia y no me podía desconectar y me costaba conectar acá. ¿Andan bien? Todo bien. Escuchando a la reta. Ay, ¿qué? No, yo estaba en audiencia, así que no leí nada ni escuché nada. ¿Y en Mar del Plata Bueno, saben algo? Todavía nada. A las 4 habla Kicillof. ¿A las 4? Sí. Bueno, igual, no sé si ya saben, pero en principio vamos a hacer el examen vía... Marta, se te escucha todo el ruido de fondo. ¿Cómo? Que se te escucha todo el ruido de fondo, si podés apagar el micrófono. Porque mi nombre es Nora. Buen día. ¿Estamos? Hola. Hola, Sí, ¿me escuchan? se te escucha. Sí. ¿Me Bien. escuchan? Bueno, me estaban contando que yo no escuché nada porque estaba en audiencia. ¿En qué estamos? ¿Nos cierran a nosotros también o no? No sabemos todavía. ¿No sabemos? Por ahora dijeron que las medidas de Buenos Aires no afectaban a Mar del Plata, pero andás a ver de acá unos días. Uy, a mí se me fue tu voz, Sofía. Ah, bueno, decía que por ahora dijeron que las medidas no afectaban a Mar del Plata, pero que Por ahora no. no se sabe qué va a pasar de acá unos días por ahí. Bueno, menos mal. Al menos tenemos un poquito más de libertad. Bueno, la reta dice que los chicos van a la escuela el lunes. ¿En serio? Así estamos, sí. Se ve que las cosas no están muy bien. No. Bueno. Están Y van a enfrentados. comprar vacunas, eso es importante, van a comprar vacunas, van a ellos Lo más distribuirlas. importante. Lo más importante, necesitamos vacunar a nuestros adultos mayores en forma urgente. La verdad que esa parte es la peor de todas. Creo que no puedo creer las cosas que han hecho con el tema de las vacunas a los jóvenes, a un montón de gente que no debía vacunarse. Eso la verdad que es indignante. Sobre todo cuando tenemos gente que la está pasando mal y se muere, porque no es chiste. A ver, perdone. ¿Qué domicilio figura en el recibo de la tarjeta de la Visa? Espérenme un segundito. De la gravedad de la situación que estamos viviendo, de la segunda Perdonen, ola, chicos. de los contagios. Es un día un poco agitado hoy. No hay problema. ¿Esta es la última Bueno, clase no. con usted? En realidad sí, porque yo termino los temas. No sé, ¿cuántas clases nos quedan? ¿Y por qué es hasta el 6? A ver. El examen es el 6 de mayo, que es jueves, Claro, si no me equivoco. el jueves 22, ¿no? La semana que viene es 22, sí. Claro. Y el jueves 29. No sé, si prefieren que hagamos una clase de repaso el jueves 29, perdón, el 22 o el 29. Díganme, si quieren hacemos clase de repaso el 29. Les dejo libre la semana que viene y hacemos una de repaso el 29, ¿les parece? Capaz que sí, es mejor. Sí, Sí, pero es la próxima semana parcial. Si la hacemos Sí. el 22 estamos falta bastante para el examen. Así falta Claro. justo una semana. Perfecto. Perfecto, aparte tenemos exámenes en el medio de otras materias, así que viene bien el 29, me parece. Bueno, listo. Entonces hacemos clase de repaso el 29 y hablamos de lo que hablamos nosotros o de otras cosas que les queden dudas. Porque el examen vieron que va a ser virtual. Sí, algo nos Yo comentaron tenía la ayer. esperanza de que nos viéramos. No me gusta mucho virtual. Pero bueno, a mí. No, a nadie. La mayoría. Ah, ok, bueno.
Es mucho mejor, la presencialidad tiene otro feedback. Que Quizás eso lo no. único que tiene la virtualidad es que para los que nos ponemos nerviosos es como un poco más Tranquilo. o sea, más tranquilo, digamos. porque estás en tu casa. No estarlos presencialmente enfrente de los profesores, pero después lo otro Bueno, no tiene diferencia alguna. Si total, tiene contenido y tiene todo. Escúchame, Roque, tiene una cosa mala. Y es que en la medida que vas a dar examen presencial, te vas acostumbrando a lo que es la oralidad y las audiencias. Claro. Es Porque cierto. después vas a tener al juez en vez de a la profesora o a la profesora. Sí. Sí, igual igual ahora a mí que también me gustan los orales, prefiero los orales 1000 veces. A ver, esperen. A mí me parece que la verdad que en nuestra materia son bastante más fáciles que los escritos, porque el escrito es como que es lo que pusiste en el papel y no tenés ninguna salida. En cambio el oral, si no estás demasiado bien rumbeado, te podemos ayudar de otras maneras, por ahí, a veces hasta con una cara de ¿qué estás diciendo? Y bueno, ayuda, quieran o no ayuda. En cambio la escritura es lo que está en el papel y punto. ¿El horario del examen se sabe? Va a ser a la 1:15, salvo O sea, que pase algo pero siempre fue al horario de clase. No creo que Perfecto. cambiemos ahora, excepto que pase algo por lo cual la facultad no las reprograme, ¿no? Bien. ¿Sí? Y ¿Y no va toman a los ser... mismos? O sea, los profesores que nos dieron clases son los que nos toman o puede tomar cualquier profesor. No, les puede tomar cualquiera virtual. Bien. Porque las listas no las asignan, dividen por ahí, vieron que nosotros hoy, yo entré al Zoom sola, pero después nos hacen mesas, y entonces me ponen en una mesa, yo no, lo hace el sistema, no, ni siquiera nosotros intervenimos mucho. No, a lo que me No sé si- refiero es si los profesores de otras comisiones nos pueden tomar. No, sí. Sí. Ah, también. Sí. Bueno. Sí. O sea, a ver, el doctor del Cerro y el doctor Verdi están en las dos comisiones, así que esos dos les puede tocar a cualquiera de los dos. Nosotros, los que rotamos, sí, les puede tocar o otro profesor de los que viene a la tarde o alguna de nosotros. Bien. Sí, puede pasar. Pero bueno, porque no lo disponemos. En cambio, cuando vamos ahí, sí, porque yo, por ejemplo, me toca a mí la comisión 2, agarro la de la comisión 2 y puedo preferir tomar, total, no hay inconveniente. Pero acá lo dispone la sala de profesores, cómo arma las mesas. Así que no sé. Bueno, veremos. Pero va a salir todo bien, no se preocupen. Lo único que hoy tengo un poquito de desorganización, no sé qué hice con la lista. A ver, espérenme un segundo. Me parece que la tengo acá, que la había preparado. Pero bueno, si no la encuentro. ¿Están todos tomando lista? Sí. Sí, pero no. La encontré. ¿Vamos? Armendáriz. Carrera. Presente. Presente. Perfecto. Armendáriz presente. Perfecto. Casario o Casaño. Secheto. Presente. Duarte. Presente, Duarte. Perfecto. Morales. Soy yo. Perfecto. Echeverría. Faco. Iros. No, perdón. Frost. Presente. Garro. Gijena. Benavides presente. Gijena Acuérdense presente. que tengo a los que no están en la lista al final, pero pongo a Benavides. Gijena Bien. presente, doctora. Gijena ya lo vi, perfecto. Kuch. Matera. Presente acá, Matera. Martiarena. Presente Martiarena. Morales. Soy yo, pero no sé qué dijiste antes que te dije que era yo también. Es que estás dos veces. Ah, mira, viste, a las otras no están y yo estoy dos. Estás dos veces, es verdad. Quevedo. Presente. Reche. Presente. Salcedo.
Presente. Ripoll. Ripoll, no la veo, pero ahora espero. Soler. Silva. Presente. Vázquez. Profe, se Varela, me cortó justo cuando Silva. dije mi apellido. Soler. Soler, perfecto. Perdón. Y Varela, Presente, Vázquez. doctora. Bien. Espada. Profe, Paco Sí. dice que está presente. Froz está, listo. No, Paco. Paco también. Ah, ok, Lo dice en el Paco chat. también. Ok, no vi el mensaje. Ingracia Yelén. Bueno, y ahora me quedan Chacho. esa. Ya me entendiste. Suárez, Sofía. Acá, profe. Salgueiro. Listo, Salgueiro. Acá, profe, presente. Perfecto. Ingracia, a Yelén ya la nombré. Sí, es la chica que Griselda, cursó el año pasado, Ignacia. bien. Griselda Moitán o Moitán. Presente. Perfecto. ¿Lo dije bien? ¿Es Moitán? Es Moritán. Moritán. Te llamás como el marido de Pampita. Sí. Espada. Espadari. Díaz Carmina. Presente Díaz. A ver, espérenme un segundo. Pero no sé. Yo conozco el nuestro, tenemos un equipo, funcionamos en equipo, nos basamos en los datos, en la evidencia, estudiamos los temas, planificamos, no tomamos decisiones en forma sorpresiva e injustificada de nuestra manera. Yo no sé cómo. Bueno, espero que no más interrupciones. Tenía que ver una cosa de un acta, perdonen. Listo, estamos todos. Arrancamos. Me quedó Roque, pero que ya lo vi. Una Y pregunta. Pinedo y Josefina. Presente, Pinedo. Pinedo presente. Bueno, Silva ya lo dije. Díaz, Carmina también. Ya están todos, ¿no? Pregunta. No me queden- Porque Sí, dijo sí, espada y Jorge. era espadari, no sé si era yo o no. Ya te Doctor- puse. ¿Sos Manuel? Sí. ¿Sos Manuel? Sí, Manuel, ya te puse porque te vi acá, me apareciste en el nombre. Doctora, Y recién Oviedo vi a Oviedo, ya está Oviedo también. Alegre. ¿Alguien más? ¿Alegre? doctora, Alegre no te puse. Escucho. Está Marta. doctora, en algún momento en comisión 3 usted nombró Varela y Vázquez. Varela presente. Sí, ya está. Gracias. Bonoris, profesora. Oscar. No. Y Ingracia, ya estás, Ayelén. Y Bonoris, no estás, Bonoris. ¿Listo? Igual en anteriores me nombró, Bueno. Pero bueno. ¿Sí? Sí, en la No, lista y pero todo. no te nombré ahora, eso te quise decir. Ah, Perdón, bien. que ya te había nombrado, digo, y
no te había puesto presente, no estabas. Oscar, ya estás. Bueno, terminemos con Gracias. sentencia Carlos, definitiva. doctora, ¿Se acuerdan que presente. estuvimos hablando? Carlos Vázquez, ya estás. Gracias. Sí. Estuvimos hablando de sentencia definitiva. ¿Se acuerdan que dijimos que era digamos, la sentencia definitiva era aquella que ponía fin al proceso, era el modo normal de terminación del proceso judicial, y lo que se intentaba con la sentencia definitiva era que el órgano judicial, una vez desarrolladas las etapas del proceso, procediera a decidir, ¿sí? Y en esa decisión, si hacía lugar o denegaba, digamos, las pretensiones deducidas en la demanda. Dentro de las resoluciones que resuelven los conflictos que las partes le presentan, esta es, digamos, la resolución por excelencia, porque como bien dijimos recién, es la que le va a poner fin al proceso y va a motivar a partir de eso el nacimiento de un derecho que va a formar o va a integrar para para el acreedor, va a integrar su derecho de propiedad. A partir del dictado de la sentencia también nace la posibilidad de recurrir al imperium de los jueces para hacerla ejecutar, es decir, no solamente los jueces tienen la posibilidad de tomar la decisión, sino que además tienen el imperium suficiente como para lograr su cumplimiento. Vamos a ver que digamos, una de las circunstancias que nosotros siempre resaltamos, lo vamos a ver cuando veamos ejecución de sentencia, son las potestades que tienen los magistrados a la hora de hacer cumplir esta sentencia. ¿Para qué? Para que no se convierta simplemente en una decisión dogmática, sino que pueda ser ejecutada en los hechos. En esas circunstancias dijimos que había varios tipos de sentencias. Hablamos de las sentencias declarativas, las sentencias condenatorias, las determinativas y las constitutivas. También dijimos que dentro de ese análisis o de esa clasificación encontrábamos que aquellas sentencias que son declarativas son las que determinan alguna cuestión oscura respecto de lo que las partes sobre lo que las partes están debatiendo, y a partir de la sentencia lo que se produce es claridad sobre esa circunstancia. La sentencia lo que hace esa sentencia es declarar la existencia de determinada estado de incertidumbre, o sea, viene a poner fin a ese estado de incertidumbre. Y yo les conté que con este tema digamos, del COVID-19, el año pasado hemos tenido varias resoluciones relativas a este tipo de sentencias, dentro de, digamos, que tienen que ver con el análisis de los derechos que cada una de las partes por ahí, o de las partes que las partes invocan, o con la aplicación de normas y demás, o con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de decretos, etcétera, ¿sí? Bueno, después dijimos, tenemos las sentencias de condena. Las sentencias de condena, la realidad es que son de las más comunes que tenemos dentro del proceso. ¿Por qué? Porque son aquellas que tienden a imponer una obligación a cargo de la otra parte, o sea, de la que resulta perdiosa en el proceso. Esta obligación, dijimos, nace la obligación en cabeza del acreedor, y esa obligación puede ser de dar, y en esa circunstancia pueden ser de dar cosas o dinero, a su vez puede ser de hacer o de no hacer. Después dijimos que tenemos las sentencias determinativas, ¿sí? Las sentencias determinativas son las cuales los jueces fijan requisitos o condiciones a las cuales puede quedar subordinado el ejercicio de un derecho, ¿sí? En este caso lo que hace el juez es integrar esta relación jurídica porque le falta algún elemento. Es como cuando hablamos de cuando una obligación contraída por las partes no tiene plazo de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Donde se le solicita al magistrado determine el plazo de ese vencimiento. Y después tenemos las sentencias constitutivas, ¿sí? Que son aquellas que a partir de su dictado hacen nacer una nueva situación jurídica. Es decir, se viene de una situación y se pasa a otra distinta. Es el claro ejemplo que damos en este tipo de sentencias, es la sentencia de divorcio. O sea, la persona tenía estado civil casada, y a partir del dictado de la sentencia pasa a tener estado civil divorciado, ¿sí? Es un nuevo estado civil, y
digamos, estas sentencias de lo que se caracterizan es que si bien se dice que las sentencias hacen efecto a partir de su dictado hacia el futuro, podrían tener efecto retroactivo. Este tipo de sentencias podría la ley establecer alguna, digamos, retroactividad en relación a la fecha de su pronunciamiento. Es decir, no es que necesariamente producen efectos desde su dictado, sino que podrían tener efectos retroactivos. Como ocurre, por ejemplo, con la sentencia de divorcio, que tiene efectos retroactivos a la fecha de la promoción de la demanda. Eso quiere decir que los cónyuges van a estar divorciados desde la fecha de la promoción de la demanda y no desde la fecha en que se dictó la sentencia. Así que bueno, esa es una de las características que tienen estas sentencias en las cuales se constituye una nueva situación jurídica respecto de esa persona. Bueno, en cuanto a los requisitos que tiene la sentencia definitiva, ustedes van a ver que están contenidos en el artículo 163, y decimos como medida preliminar que la sentencia debe bastarse a sí misma. Eso significa que de la lectura de la sentencia ustedes van a poder interpretar o poder tener conocimiento de casi todas las circunstancias, o por lo menos las principales que acontecieron en el proceso. Por eso, si ustedes ven el artículo 163, van a ver que lo primero que dice, o a lo primero a lo que se refiere, es a la indicación del lugar y a la fecha en la que esa sentencia se dicta. Esta es un requisito común a todas las resoluciones judiciales, no solamente a la sentencia definitiva, sino que vimos que es también requisito de las otras diligencias, tanto de la diligencia preliminar como de la sentencia interlocutoria. A continuación, el juez va a indicar el nombre y el apellido y la representación letrada de cada una de las partes. Con eso nosotros vamos a saber quiénes son las partes en litigio, o sea, con la lectura de la sentencia nos vamos a poder ubicar en el lugar donde esa sentencia se dicta, la fecha, y quiénes son las partes que intervinieron en el proceso, con la indicación de su nombre y apellido. A renglón seguido, el artículo 163 nos habla de la relación sucinta de aquellas cuestiones que constituyen el objeto del juicio. Y acá lo que ustedes van a encontrar es lo que nosotros habitualmente llamamos resultandos, ¿sí? Y es cuando los jueces realizan un análisis de las pretensiones deducidas por el actor en su demanda y de los hechos impeditivos o extintivos que alegó el demandado en su contestación, ¿sí? Entonces van a encontrar en esa sentencia la descripción de esos hechos, es decir, el magistrado va a relatar, digamos, en forma, como dice el artículo, sucinta, es decir, en forma acotada, cuáles son aquellas cuestiones que las partes le plantearon, ¿sí? Y vi la clase que les pasó el doctor de Cerro y ustedes van a encontrar ahí una sentencia. Y se van a dar cuenta que con la lectura de esa primera parte de la sentencia, ustedes van a entender cuál es la cuestión que el juez tiene que decidir, ¿sí? Entonces, en esta primera aproximación, en esta primera cuestión donde nos introduce el magistrado, nos introduce en el mundo de los hechos. En los resultandos, rara vez ustedes van a encontrar cuestiones de derecho, ¿sí? Sino que lo que realiza en esta parte el magistrado es una relación con relación a las cuestiones que las partes le plantearon, sea lo que dijo el actor en su demanda, como hechos constitutivos del proceso, o que relató el demandado al contestar la demanda, alegando, como normalmente hablamos, hechos impeditivos o hechos extintivos de la obligación que se le reclama. También tengan en cuenta que si hubiese existido una contrademanda o una reconvención, en estas circunstancias el magistrado va a indicar también aquellos términos en los que quedó planteado la reconvención, ¿sí? Entonces, repasando en esta cuestión, lo que va a hacer es relatar aquellas cuestiones que las partes le someten a su decisión. Por eso digo que lean la sentencia que tienen en la clase, porque van a entender, o sea, a partir de la lectura de los resultandos, o de este ítem particularmente, ustedes van a entender sobre qué cuestiones el juez se va a pronunciar y va a aplicar el derecho, ¿sí? Bueno, a renglón seguido, el artículo 163 nos habla de la consideración de estas cuestiones en forma separada. Es decir, lo que va a hacer el magistrado en esta parte, que también apela a los resultandos, es la consideración de aquellas cuestiones que las partes efectivamente
plantearon en sus escritos. O sea, no solamente los enumera, sino que los va a empezar a considerar y a aportar o a relacionar estos hechos con la prueba que se produjo en el expediente. O sea, ya no es la alegación pura, sino que aparece acá la correlación entre esos hechos alegados tanto por el actor como por el demandado con la prueba que fue produciéndose a lo largo del proceso, ¿sí? En estas circunstancias, ustedes saben que el magistrado no está obligado a pronunciarse con relación a toda la prueba que ocurrió en el proceso, sino que le basta con elegir aquellas que considere suficientes como para tener por probado aquel hecho que efectivamente alguna de las partes alegó, ¿sí? Bueno, el quinto nos habla de los fundamentos y la aplicación de la ley. Y acá es donde aparece la etapa, digamos, si se quiere, más importante de la sentencia, en cuanto a que el juez va a aplicar el derecho y va a dar los fundamentos, o sea, va a dar las razones o aquella explicación respecto de por qué determina o por qué falla de una u otra manera. En los fundamentos nosotros vamos a encontrar las razones, o sea, básicamente la motivación que tuvo el magistrado para determinar o dictar determinada sentencia, ¿sí? O sea, en esta parte vamos a encontrar justamente eso, el razonamiento que realiza el magistrado para arribar a esa conclusión. En este caso es la motivación de la sentencia, ¿sí? Y en definitiva, la aplicación de la ley. Ustedes saben, y ahora lo vamos a analizar un poquito con más detenimiento, que en esas circunstancias el juez no tiene por qué apegarse a las normas jurídicas o normas legales que hayan invocado las partes como fundamento de su pretensión en los escritos constitutivos, sino que por imperio del principio iura novit curia, el magistrado queda en libertad de aplicar el derecho que considere procedente siempre en relación a los hechos alegados. Digamos, el magistrado queda circunscripto a los hechos que las partes produjeron, queda circunscripto a la prueba, porque estamos frente a un proceso dispositivo, pero frente al derecho, él puede aplicar aquella norma jurídica que considere más, digamos, aplicable o que resulta procedente a la cuestión que las partes efectivamente le están sometiendo a su decisión. Hoy leía, un ratito antes de empezar con la clase, un artículo del doctor Gossaini que decía que esta voz del principio de iura novit curia había nacido como una exclamación que realizó un magistrado frente a un abogado que se empeñaba o estuvo mucho tiempo empeñándose en relatarle cuáles eran las normas jurídicas aplicables, y entonces en un momento así de enojo el magistrado le gritó al abogado diciéndole, señor abogado, limítese a los hechos que el juez, o sea, o que el juzgador conoce el derecho, una cosa así le dijo. O sea, limítese a los hechos que el juzgador conoce el derecho. Y a partir de eso nació este principio respecto de que los jueces conocen la aplicación en cuanto a cuál es el derecho aplicable frente a los hechos que efectivamente se están alegando. Después vamos a ver cuáles son las limitaciones de este principio de iura novit curia, o si tiene o no tiene limitaciones en cuanto a su aplicación. Bueno, el inciso sexto nos habla de la parte dispositiva de la sentencia, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la parte dispositiva? Porque es en definitiva aquella en la cual se resuelve la cuestión planteada. O sea, nosotros venimos analizando, decimos que primero se van a indicar quiénes son las partes que se presentan, después se va a realizar un detalle de aquellos hechos que las partes alegaron, aquellos que son, digamos, que son las cuestiones que en definitiva van a ser sometidas a la fundamentación y a la aplicación del derecho. Después aparecen los fundamentos, ¿sí?, del magistrado y de por qué toma, o sea, una u otra decisión, y a renglón seguido aparece la parte dispositiva o fallo, específicamente hablando, donde el magistrado condena o absuelve dependiendo de cómo resultó lo anterior, digamos. Esta parte, o sea, la parte resolutiva, es una consecuencia lógica de lo que viene el magistrado diciendo. O sea,
si la parte dispositiva vendría a decir una cosa completamente distinta a la que venía enumerando el magistrado en sus apartados anteriores, esa sentencia seguramente resulte apelada y a través del recurso de nulidad. O cuestionada, perdón, a través del recurso de nulidad, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no tiene congruencia con lo que viene relatando, con, en definitiva, aquello que expresa en la decisión. Por eso nos habla de que deberá pronunciarse respecto de la decisión en forma expresa, positiva y precisa, ¿sí? Sin dar lugar a, digamos, cuestionamientos relativos a alguna duda respecto de cuáles son los elementos sobre los que absuelve y cuáles son los elementos sobre los que condena. Profesora, bueno, si no hay congruencia, entonces puede ser recurrida con un recurso de apelación o atacada de nulidad. En realidad, digamos, aquella sentencia que tiene un vicio en que no se relacionan los considerandos que son la fundamentación, la consideración por separado de los hechos y la fundamentación con la parte dispositiva, ¿sí? Esa sentencia es atacada a través de nulidad. Lo que pasa es que la nulidad no está, digamos, no es un recurso autónomo en nuestro código procesal, sino que está comprendido con el de apelación, por eso lo dije así. Bien. Gracias. No vas a encontrar en el código recurso de nulidad, sino que el de nulidad está comprendido dentro del de apelación, y rigen los mismos requisitos, ¿sí? Pero la apelación, digamos, lo que uno intenta con la apelación es que la Cámara falle en forma positiva, es decir, que revea la circunstancia alegada y que pronuncie un fallo. En cambio, la nulidad lo que tiende es anular el fallo de primera instancia y que se dicte uno nuevo. Eso también, digamos, sucede. Es diferente la actuación que se produce en Cámara. Sí, te escucho, Vanessa. Eso también se plantea cuando hay una prueba que el juez no tuvo en cuenta, o unos hechos que el juez no tuvo en cuenta al momento de dictar la sentencia, que están probados en autos. No. Lo que pasa que esa es una cuestión, claro, esa no es una cuestión de nulidad, tal vez, sino de aplicación del derecho, o de arbitrariedad en la apreciación de la prueba. Y eso es viable a través del recurso de apelación, no del de nulidad. Que vos vas a atacar por nulidad una sentencia cuando no tiene fundamentos, cuando es dogmática básicamente, o donde el juez no da razones de por qué toma una decisión u otra, o cuando hay una incongruencia total entre lo que viene expresando y lo que en definitiva dicta, resuelve, ¿se entiende? Ahora, si lo que vos vas a cuestionar es relacionado con la prueba que eligió para en definitiva fundar la sentencia, vas a decir que no tuvo en cuenta prueba que era necesaria o conducente para resolver en forma distinta, o simplemente no vas a estar de acuerdo con la norma legal que el magistrado aplica a la cuestión y por la cual la resuelve, lo vas a ir por recurso de apelación. Igual después vamos a ver, cuando veamos apelación, cuáles son los fundamentos por los cuales uno va por una vía o por la otra. También es cierto que el recurso extraordinario, esto ya en Cámara, te habilita el recurso de nulidad a la Suprema Corte cuando la sentencia no tuviera fundamentación suficiente, ¿sí? Pero eso es el recurso extraordinario, cuando la sentencia carece en absoluto de fundamentación. Cuando es una sentencia dogmática, en el sentido que el juez dictó ese fallo sin que vos puedas conocer la motivación, porque digamos, una de las cosas más importantes de la sentencia es esa, la motivación del magistrado, porque es lo que te va a permitir atacarla en el caso de que vos no estés de acuerdo. Si esa motivación no existe, no tenés vía recursiva, porque si yo te digo, esto es así porque sí, vos no tendrías cómo rebatir mis argumentos. Ni podrías decir, bueno, lo tomó o decidió de esta manera porque encontró que esta prueba es conducente a resolverlo de esta manera. Si esa cuestión no está expresada en la sentencia, te dejo básicamente sin recurso. Y ahí tendrías que ir por nulidad. Porque no tendrías manera de contrarrestar o de digamos,
de argumentar en contrario, porque no hay argumentos en la sentencia, no hay fundamentos. La carencia absoluta de fundamentos tendrás que ir por nulidad. Bueno, entonces, dijimos la parte resolutiva es una de las partes más importantes también, y en definitiva, los que ejercemos la profesión es lo primero que vamos a mirar. O sea, cuando vemos sentencia definitiva, agarramos ahora no porque es online, pero antes íbamos al final a leer el fallo, los 3 renglones del fallo. Porque si ustedes ven en la sentencia que les copió el doctor del Cerro, van a ver que dice fallo haciendo lugar a la demanda de forma parcial o total, dependiendo de cómo sea, o rechazando la demanda. Esta puntualmente es una sentencia donde hace lugar en forma parcial. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. De hecho, es una de las cuestiones que a veces se discute respecto de qué cosas hace cosa juzgada, ¿sí? Si el fallo en forma completa o básicamente la parte resolutiva, ¿no? Esta parte, la resolución expresada propiamente dicha con relación a la cosa juzgada. Bueno, fíjense que este artículo, el inciso 6, del artículo 163, trae una cuestión que es interesante de plasmar, y es que la sentencia podrá ser mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. ¿Eso saben por qué está expresado de esa manera? Porque la realidad es que si nosotros pensamos que el proceso no es una cosa estática, sino que es una cuestión dinámica, que van ocurriendo cosas como van ocurriendo cosas en la vida misma, ¿sí? Parece, si no impensado, que el magistrado no pudiera valorar alguna circunstancia que ocurrió con posterioridad, ¿sí?, a los hechos constitutivos. ¿Se entiende? O sea, nosotros decimos, por imperio del principio de congruencia también, el juez debe fallar de acuerdo a lo que las partes alegaron en los hechos constitutivos. Si no, podría tener alguna cuestión de congruencia y ser apelable la sentencia. Incluso admite, una de las razones del recurso extraordinario ante la Suprema Corte es justamente la falta de congruencia. Cuando el magistrado no falla de acuerdo a lo que las partes le plantearon en sus escritos constitutivos, ¿sí? Sea que se extralimita en lo que dice, o sea que falla por menos, o sea que falla una cosa distinta. ¿Está? Entonces, acá fíjense que si bien con la limitación del principio de congruencia, o sea, siempre enmascarado dentro del principio de congruencia, le abre una puerta al magistrado. ¿Qué cuál es? Valorar aquellas circunstancias que ocurrieron necesariamente durante el transcurso del proceso. Eso teniendo en consideración lo que les dije recién, que es imposible por ahí someter a las partes o a los hechos a una cápsula cerrada en la cual no se produzca ninguna variación a lo largo de capaz los 2 años o año y medio o año o 2 o 3 o lo que sea que lleva el proceso. ¿Se entiende? Entonces, teniendo en consideración eso, este inciso lo que le permite al magistrado es hacerse cargo de esos hechos, porque si no, piensen ustedes que estaría resolviendo a veces hasta cuestiones en abstracto, si no pudiera, hacerse cargo de esta modificación, de este cambio que se produce. ¿Está? Vuelvo a decir, no es que es completamente libre en esa cuestión, sino que dentro del límite del principio de congruencia podrá valorar, o acá le dice que la sentencia podrá hacer mérito de aquellos hechos que constituyen, que modificaron o que extinguieron, ¿sí?, parte de los elementos que han sido reclamados dentro del proceso. Que le da como requisito que estén debidamente probados, aun cuando no hayan sido alegados como hechos nuevos, sea porque las partes lo omitieron y apareció después en la prueba, o sea porque fueron expuestos o quedaron consolidados con posterioridad a la oportunidad de alegar hechos nuevos. Ustedes saben que por imperio del 363 ustedes pueden alegar hechos nuevos, está dentro de los 5 días, muy bien, ahí me están haciendo así, dentro de los 5 días de la notificación de la apertura a prueba. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo no alego, se me pasa esa oportunidad, después voy a tener otra oportunidad, pero ya en cámara.
lo que significa que si ocurre algún hecho constitutivo o modificatorio o extintivo de las obligaciones que se están planteando, el juez puede hacer mérito de ello, aun cuando no haya sido invocado en la oportunidad del 363. ¿Está? Bueno, me imagino, por ejemplo, aquel abogado que inicia, por ejemplo, un proceso de desalojo contra un inquilino por falta de pago de la locación, ¿sí? Él inicia el proceso por una causal, que es la falta de pago en términos de los valores locativos. Y durante el transcurso del proceso, ¿sí? Es un proceso básicamente sumario, si bien tiene algunas cuestiones puntuales legisladas en el código, es un proceso sumario. Durante el transcurso del proceso se produce el abandono por parte del locatario del inmueble, ¿no? Ya no, digamos, el juez no podría hacer mérito de esa nueva circunstancia que ocurrió en el proceso. O sea, solo va a poder hacer lugar o estar de acuerdo o en desacuerdo o fallar a favor o en contra por la causal invocada en la demanda, o puede hacer mérito de este nuevo hecho. Puede hacer mérito de este nuevo hecho. ¿Entienden? Lo mismo supongamos que yo inicie una demanda de daños y perjuicios alegando la existencia de un determinado tipo de incapacidad por el accidente que sufrí. Y a lo largo del proceso se produce la consolidación de esa incapacidad y el porcentaje es mucho mayor o mucho menor. ¿Puede el magistrado, tomando la consideración de la pericia médica que ocurrió con posterioridad al 363, valorar ese grado de incapacidad distinto que el alegado en la demanda? Obvio que puede. Y acá es donde el 163 le permite eso, por lo que les estoy contando. Los hechos no son estáticos, y quizás en esa relación, ¿no?, las cosas se modifiquen, ¿sí? Y se produzca una nueva causal de extinción, como contábamos en el desalojo, o se produzca un hecho constitutivo, que es la incapacidad, que quizás cuando inicié la demanda no estaba determinada o no la tenía, ¿está? Sino que el devenir del tiempo hizo que esa incapacidad se constituyera realmente, y entonces pueda ser merituada por el juez en la sentencia. Pero fíjense el límite. Por eso también en la demanda se pone con lo que más o menos resulte de la prueba producida dentro del proceso. Claro, ¿no? pero eso se refiere al monto. Al monto solamente. Nosotros estamos hablando de los hechos. Eso bien, el juez lo va a poder valorar de acuerdo al monto. Y en eso sí yo te entiendo lo que vos decís es, ¿puede modificar el monto? Sí, claro que puede, en la medida en que yo le pongo lo que más o menos se determine de acuerdo a determinada prueba que deba producirse en el proceso, cuando no la puedo determinar al inicio, ¿sí? Pero yo también te hablo de la modificación de los hechos. Claro, sí, lo que se va probando dentro del proceso que no fue alegado. Imagínate una acción que promueve una persona que sufrió un accidente de tránsito por determinados tipos de incapacidad. Y durante el transcurso del proceso, con motivo de esas heridas, esa persona fallece. ¿El juez no puede hacer mérito de eso? Sí. Imagínate una sentencia haciendo lugar a la demanda por incapacidad cuando la persona se murió. Ya no está claro. O sea, sería una sentencia que casi que no puede dictar, porque no, sin valorar la nueva circunstancia que aconteció. ¿Se entiende? No podría ser una sentencia válida, porque se está pronunciando respecto de algo que ya no tiene sentido, porque la persona como producto de las lesiones terminó muerta, no con una incapacidad. Bueno, eso por ahí exageré para que me entiendan que si de alguna manera, pobre, lo maté al actor, pero para que entiendan que esas cuestiones se dan a lo largo del proceso, esos hechos, que pueden ser constitutivos del derecho, de la pretensión, como podría ser una incapacidad que queda fija o determinada o establecida, o que se produzca una modificación o incluso la extinción del derecho. Bueno, a eso se refiere entonces este inciso. Después, el inciso 7 nos habla del plazo que se otorgue para su cumplimiento si fuese susceptible de ejecución. En esta circunstancia, el magistrado puede establecer un plazo para el cumplimiento de esa sentencia. En general lo hace cuando las sentencias son de condena,
¿Por qué? Y porque en general cuando obliga a pagar o a entregar una determinada cosa o a pagar un determinado monto de dinero, le pone un plazo para el cumplimiento a efectos de permitirle al demandado arbitrar aquellos medios necesarios para lograr el cumplimiento. Si la sentencia no tiene plazo de cumplimiento, ¿ustedes qué piensan? Supongamos que no tiene plazo de cumplimiento. ¿Cuándo queda expedita la...? Desde que queda, no están todos notificados y no hay recursos pendientes. No, ahí queda expedita, digamos, para ejecutarla. Pero digo, si no trae plazo de cumplimiento, ustedes leen la sentencia y no dice cuándo la deben cumplir. ¿Qué le dirían a su cliente, que es el que está obligado a pagar, o a cumplir, perdón, lo que sea? ¿Es el inmediato? Exacto, es de cumplimiento inmediato. Entonces, muy bien, Marianela, es de cumplimiento inmediato y es entonces al día siguiente al que me notifiqué, como cualquier, se cuenta en definitiva como cualquier otra notificación. Ustedes saben que el día en que se produce la notificación no se cuenta y el plazo, cualquier plazo empieza a correr al día siguiente. En cuanto al cumplimiento, es exigible a partir del día siguiente al de la notificación. Si no, es exigible al vencimiento del plazo establecido para su cumplimiento. Entonces, por eso digo que este inciso puede estar o no. Si está, se respeta el plazo; si no está, es de cumplimiento inmediato. Profesora, ¿sí? ¿Y ahí qué plazo se toma? Porque en la sentencia se notifica en el domicilio real y a su vez el del letrado, supongo que electrónicamente. Se cuenta siempre el último. No, la sentencia se notifica en el caso de un actor, perdón, en el caso se notifica en el domicilio constituido, excepto como vimos en su momento que la persona estuviera en rebeldía y que entonces se notifica en el domicilio real. Pero se notifica en el domicilio constituido del abogado. A vos te llega la cédula, si la cédula no dice nada en cuanto a plazo respecto del cumplimiento, es de cumplimiento al día siguiente. Bien. ¿Sí? Excepto que interpongas un recurso. Estamos hablando de cuándo es exigible su cumplimiento. Excepto que interpongas un recurso. Y el recurso cuenta también a partir del día siguiente al que vos te notificás. Ahí empiezo a contar el plazo para interponer el recurso. El recurso. Gracias. Pero imaginen ustedes que la mayoría de las sentencias, digamos, como son de condena, tienen plazo. ¿Dónde encontramos una sentencia que no tenga plazo? Y, por ejemplo, una constitutiva. Cuando el juez decreta el divorcio, ¿le pone plazo? No. ¿Entienden? Lo que va a hacer es decir que las cónyuges se encuentran divorciados desde la fecha de la promoción de la demanda. O sea, la hace retroactiva a la sentencia, pero la sentencia la puedo inscribir al día siguiente. ¿Estamos? Porque ya es exigible al día siguiente la inscripción de esa sentencia. No tiene plazo, no tengo que someterlo al cumplimiento un plazo para poder actuar en consecuencia o cumplirla, ¿no? Podría pedirle al juez que me ordene el oficio y testimonio de inscripción en el registro al día siguiente, porque es de cumplimiento inmediato. ¿Está? Lo mismo aquella que fija un plazo, también es de cumplimiento inmediato. Ahora, si lo que contiene es el pago de una obligación o una obligación de hacer o de no hacer, por eso yo decía que en general esas son tienen plazo, normalmente fija un plazo para que la parte cumpla, para que la parte pueda, digamos, como les dije, arbitrar aquellos medios necesarios para pagar, entregar lo que tiene que entregar, hacer o dejar de hacer. Si no trae plazo, igual esas obligaciones también es de cumplimiento inmediato. Bueno, finalmente el pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios y en su caso la declaración de temeridad y malicia en los términos del artículo 34, inciso 6. Este inciso se refiere a aquello que a los abogados un poco nos importa, que es la regulación de honorarios, ¿sí? En esta circunstancia tengan en cuenta que el pronunciamiento de costas es una condición que ocurre en la sentencia justamente porque el juez acá decide si hace lugar o no a la demanda. Entonces, en la medida en que hace lugar a la demanda, va a condenar con costas al demandado; en la medida que no haga lugar a la demanda o la rechace, va a condenar con costas al actor. En estas circunstancias, como sabemos, las costas van a seguir digamos, el principio de la derrota,
y entonces va a cargar con las costas a aquel que resultó perdioso en la contienda. El pronunciamiento de costas, entonces, la regulación de honorarios, que puede estar o no estar, ¿sí? Y la declaración de temeridad y malicia, que también puede estar o no estar. ¿Por qué? Y porque muchas veces, tanto la regulación de honorarios como la declaración de temeridad, bueno, empecemos por la primera, la regulación de honorarios requiera para su determinación la existencia de una liquidación. Ustedes van a ver cuando lean sentencias de condena, es más, no sé si en esta que les pasó el doctor es de condena de suma de dinero, que el magistrado establece el monto de la sentencia por la cual hace lugar a esa sentencia y establece la tasa de interés. Es decir, establece qué interés y desde cuándo corre se le aplica esa obligación. Entonces, no va a regular honorarios en esta instancia porque para regular honorarios el juicio tiene que tener un monto determinado, porque ustedes saben que el honorario del abogado va en base a un porcentaje que tiene que ver con el valor del juicio. No en todos los casos, porque no en todos los casos, pero en la mayoría de los procesos que son de contenido patrimonial, los honorarios se regulan en base a un porcentaje, que tiene que ver con el importe de condena. ¿Está? Entonces, en la medida en que no tenemos todavía un importe líquido, porque requiere que se practique esa liquidación de capital e intereses, no va a haber regulación de honorarios, y ustedes van a encontrar que el magistrado dice que difiere la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. El momento procesal oportuno es después de aprobada la liquidación. O sea que la regulación de honorarios puede estar o no estar. ¿En qué casos estaría? Vuelvo al mismo ejemplo que les di recién, en el caso de un divorcio vincular. ¿Por qué? Y porque el divorcio solo, sin división de bienes, no tiene contenido patrimonial, y entonces está establecido en la ley de honorarios cuántos son los ius que corresponden regular en el caso del divorcio. Entonces, si lo que tuvieran frente es a una sentencia de divorcio, van a ver que está la regulación de honorarios en ius. Y eso es convertible al valor del ius a pesos de acuerdo al momento en el que se paga. Si el juez va a regular 60 ius, y ustedes multiplican esos 60 ius por el valor del ius al momento del pago, y ahí tienen el monto del honorario. ¿Está? Pero entonces, en aquellas sentencias que son, por ejemplo, constitutivas, probablemente la regulación de honorarios esté. ¿Sí? En aquellas sentencias que son de condena, es difícil encontrar una regulación de honorarios, por lo que digo, requiere de practicar liquidación. Bueno, y en cuanto a la temeridad y malicia del artículo 34, también puede estar o no estar, dependiendo de si fue específicamente solicitado por las partes la aplicación de esta temeridad y malicia, ¿sí? Aunque podría el juez imponerla en la medida en que las partes se hayan comportado, digamos, de manera maliciosa, si se quiere, durante el transcurso del proceso. En este caso, lo que significa es cuando alguna de las partes, utilizando cuestiones procesales que el código prevé, plantean en forma continua o constante, cuestiones que saben que van a ser rechazadas, es decir, que lo hacen solamente con el fin de perder el tiempo, digamos, de violar la buena fe, si se quiere, en el proceso, ¿sí? No solamente con planteos que son meramente dilatorios, sino con cuestiones que son ajenas al proceso, introduciendo cosas que no son atendibles, nada más que para producir un desgaste o una demora en la tramitación de ese proceso. En esos casos, el juez puede, digamos, pronunciarse sobre la temeridad y malicia peticionada por alguna de las partes en el reclamo. Bueno, ahora nos vamos a meter en lo que hablamos hace un ratito de lo que es el principio de iura novit curia. Ustedes tengan en cuenta que este principio, en realidad, lo que intenta hacer es determinar que, más allá de lo que las partes, o aquel derecho que las partes invocaron en la demanda o en la contestación de la demanda, el juez puede aplicar una norma jurídica distinta de aquella a las cuales las partes se refirieron en sus escritos constitutivos, ¿sí? Es decir, el juez no puede modificar o cambiar los hechos sobre los cuales se expresó, o sea, no puede,
digamos, modificar aquellas circunstancias de hecho que las partes invocaron, ni le puede dar una virtualidad distinta a esos hechos respecto de lo que las partes efectivamente dijeron, pero sí tiene potestad para modificar la aplicación del derecho. Por eso, digamos, la máxima lo que rescata es eso, las partes le alegan los hechos al magistrado y el magistrado puede decidir cuál es el derecho aplicable o cuál es el derecho que mejor resulta a los efectos del dictado de esa sentencia. ¿Sí? Es el que va, de alguna manera, a subsumir esos hechos frente a la norma jurídica que él considera es aplicable para la resolución de ese pleito. También, lógicamente, es lo que les va a permitir a ustedes el día de mañana interponer un recurso de apelación cuando no estén de acuerdo con las normas jurídicas que el magistrado ve aplicables a esa sentencia. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, no puede fallar una cosa distinta de lo que las partes le pidieron. Si bien, como habíamos dicho hace un ratito, sí puede valorar hechos que ocurrieron durante el transcurso del proceso, le está vedado pronunciarse sobre cuestiones que no le fueron sometidas a su decisión. ¿Sí? En esta circunstancia no puede modificar los hechos ni referirse a cuestiones que no hayan sido invocadas, pero sí puede pronunciarse respecto a la aplicación del derecho y decidir, en definitiva, que una norma jurídica no es la que corresponde aplicar o la que le da solución a la cuestión debatida, sino que la que corresponde es otra. Bueno, eso en cuanto al principio iura novit curia. Y en cuanto a la congruencia, tengan en cuenta que la congruencia, en definitiva, es la adecuación que deben realizar los magistrados en su sentencia entre lo que efectivamente se pidió en la demanda y lo que en definitiva se resuelve en la sentencia. Acá van a encontrar que digamos, la actuación del juez queda circunscripta a lo que efectivamente las partes alegaron. Por imperio del principio dispositivo, nuevamente, al juez le está vedado ir más allá de lo que las partes invocaron en sus escritos constitutivos. Y si bien es claro que el magistrado tiene que intentar encontrar la verdad, porque digamos, si no el proceso se convertiría en una cosa abstracta, ¿no? Si simplemente tuviera que matemáticamente aplicar normas jurídicas a cuestiones que las partes le plantean, o sea, si bien él puede valorarlos y darles una significancia en el derecho distinta, está, digamos, limitado a resolver respecto de lo que las partes efectivamente le plantearon. Y en esa circunstancia decimos que las sentencias no pueden resolver una cuestión distinta a lo que las partes le plantearon, a eso se le llama en general sentencias ultra petita, porque van más allá, o sea, resuelven una cosa que no fue la que efectivamente le sometieron a su decisión. Van a encontrar sentencias que se llaman citra petita, cuando el magistrado resuelve en menos de aquello que se le solicitó, y extra petita, ¿sí? Cuando lo hace, extra petita cuando lo hace por una cuestión mayor a la que efectivamente las partes le pidieron. Entonces van a encontrar este vicio de la congruencia desde esas tres maneras. Cuando resuelve en una cuestión mayor de lo que las partes le pidieron, cuando resuelve en menos de lo que las partes le pidieron, o cuando resuelve otra cosa distinta de lo que las partes le pidieron. El ejemplo típico que damos normalmente es aquella sentencia en la cual una de las partes, por ejemplo el actor, inicia la demanda pidiendo el cumplimiento del contrato. Solicitando el cumplimiento del contrato. Y el juez, el demandado, le contesta diciendo que ese contrato quedó resuelto por imperativo de X cuestión, y el juez tiene en definitiva en la sentencia por resuelto el contrato y ordena la aplicación de daños y perjuicios. ¿Sí? Si ustedes analizan eso, es una sentencia que viola el principio de congruencia, porque la realidad es que no fue lo pedido por las partes. ¿Sí? Lo que las partes, el actor le pidió fue que estuviera por el cumplimiento del contrato. No le pidió ni la resolución ni los daños y perjuicios. ¿Se entiende? Entonces, no va a poder pronunciarse sobre
cuestiones que las partes no le pidieron, en este caso, los daños y perjuicios. ¿Sí? Distinto sería si el actor cuando demanda el cumplimiento del contrato y deja dicho que para el caso de que el magistrado considerara que no es viable el cumplimiento del contrato, reclama la resolución con daños y perjuicios, porque entonces sí le abre la posibilidad de pronunciarse respecto de eso. Si no lo hace, si va solo por cumplimiento, el magistrado no podría fijar resolución y daños y perjuicios, porque no es lo que le solicitaron. Aunque él, mirando la situación, considere que es la más acertada. ¿Se entiende? Bueno. No sé si me queda algo más por decirles de la sentencia definitiva. ¿A ustedes les queda alguna cuestión, alguna pregunta? ¿No? ¿No? Profesora, No es un tema complicado. Una Es un tema- consulta. Sí, dale, Carlos. En una sentencia de división de condominio, Sí. ¿cómo sería la regulación de honorario? No sé si sería por lo que pactó el abogado con la parte, digamos, porque, por ejemplo, si la división de condominio terminara con el remate judicial de un bien que tenían en común, ¿cómo determinaría el juez ahí los honorarios? Sería... Es que la división de condominio, Carlos, es algo que no va a poder seguramente fijar honorarios en el momento de la sentencia. Va a tener que diferir esa regulación de honorarios para el momento de la liquidación. Porque la división de condominio, lo que va a ordenar el magistrado en la división de condominio es justamente eso, que se divide el patrimonio, que cada uno va a tener X porcentaje, y puede en esa sentencia establecer la forma de liquidación, ¿sí? de ese bien común. Pero vas a tener que efectivamente liquidarlo y tener, digamos, el monto en definitiva de la liquidación para poder regular honorarios. No va a poder hacerlo en la sentencia. Ah, está bien. Perfecto. O sea, es una de las cuestiones por las cuales el magistrado va digamos, ordenar la división de condominio, pero va digamos, a posponer esa regulación de honorarios para el momento de que se practique la liquidación. Doctora, Ok, muchas gracias. doctora, ¿y la auditoría de la liquidación la hace el mismo juez que dictó la sentencia? Sí, vos me decís la revisión, no la realiza el magistrado. La liquidación, supongamos que esa sentencia que dictamos no la apelan, nadie la apela. Esa sentencia queda firme, transcurridos el plazo de apelación, o sea, transcurridos los 5 días desde notificado sin que ninguna apele, esa sentencia va a quedar firme. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Una vez que queda firme la sentencia, la parte actora tiene 10 días para practicar la liquidación. De esa liquidación se corre traslado al demandado por 5 días, quien puede objetarla, la liquidación. Y una vez vencido ese plazo de 5 días, objetada o no la liquidación por parte del demandado, el juez resuelve si la liquidación se corresponde con la sentencia. Y en ese caso el magistrado no está atado a lo que las partes dijeron en sus liquidaciones, sino que él se debe, digamos, la liquidación tiene que ajustarse a los parámetros de la sentencia. Bien. Es decir, a la tasa de interés aplicable, a los gastos y esas cosas, ¿verdad? Y no siempre es el actor, el demandado también puede realizar la liquidación en el caso de que le hayan rechazado la demanda al actor, ¿o no? Sí, puede hacerlo ok. el demandado en el caso de que le hayan rechazado, e incluso la puede hacer cuando el actor es remiso en practicarla. Bien, perfecto. Por eso, O no sea, es algo no es que establecido que sí o sí lo hace tiene el que actor. esperar. Lo que la ley dispone es que el actor cuenta con 10 días para hacerlo. En su caso, si no lo hace dentro de los 10 días, lo puede hacer el demandado. Practicar la liquidación, porque vos pensás que el demandado también se perjudica en la medida que no practica la liquidación, porque cada día que pasa debe más intereses. También. Entonces, si bien la ley le da la oportunidad de hacerlo al actor, ningún inconveniente en que pasado el plazo de los 10 días lo haga el demandado, o en su caso, como decís vos, si la demanda terminó rechazada, la haga el demandado. ¿Para qué? Para que se le regulen los honorarios a su abogado, ¿no? Claro, perfecto. Sí. Exactamente, por una cuestión de honorarios. Sí, lo que pasa que muchas veces, Vanessa,
cuando la demanda es rechazada, tal vez no haya liquidación. ¿Por qué? Y porque la regulación de honorarios ocurre en base al monto reclamado en la demanda, sin liquidación. Exacto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, gracias. ¿No? Bueno, entonces hacemos así. El jueves que viene no tenemos clase, salvo que, no sé, pase algo y les escribo. Y el próximo jueves, o sea, en 15 días, nos vemos y hacemos una clase de repaso de cualquier tema. Macanudo. Profesora, disculpe que Sí, interrumpa. Manuel. Yo me conecté un poquito más tarde. No sé si Te pongo llegaste presente. a anotarme para la lista. Dale, Sí, obvio. disculpe, gracias, No, ya estás, no te preocupes. ¿Alguien más? A usted no le toca darnos nada de prueba entonces, ¿no? Nada. Bien, ¿Cómo van con la perfecto. prueba? Y ayer empezamos con documental y el lunes con... Ayer no, antes de ayer, el martes, con documental y el lunes algo de general. Todavía nos falta. Bueno, excepto que alguien me diga que les ayude con prueba. Después, en todo caso, le hablo al doctor del Cerro a ver si quiere que dé algún punto de prueba. Hacemos así como soy. Si no, les aviso, les mandamos un mail o algo por el campus. Bien. ¿Sí? Bueno, los veo. Gracias, Chau, chau. doctora. Chao, A profe. ustedes. Gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.